Estudió la licenciatura en Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Fue presidenta del Centro de Investigación para el Desarrollo y actualmente es la directora general de un organismo cívico llamado México Evalúa. Es Edna Jaime, hoy aquí en Periférico 1313. Edna, gracias por habernos acompañado esta noche. Con el proceso de cambio político que llevamos a cabo desde hace muchos años, se introdujo, digamos, en el vocabulario político y mediático el de rendición de cuentas, que es un concepto muy asociado con la democracia. Pero ¿a qué se refiere uno cuando habla de rendición de cuentas? Básicamente a mecanismos de control del poder. Entonces tenemos una democracia funcional, institucionalizada, cuando esos mecanismos de control de poder funcionan. La rendición de cuentas se dice fácil, pero se sostiene en un andamiaje de instituciones que la hacen posible, que van desde la transparencia, por supuesto, la fiscalización, la Contraloría, la evaluación. Entonces, me parece que en nuestro proceso democrático nos hacía falta darle relieve a este componente. Que todavía no se ha desarrollado plenamente. No se ha desarrollado plenamente y por eso tenemos una democracia un poco defectuosa. Sí, porque es uno de los elementos esenciales de la democracia. Absolutamente. O sea, si no hay rendición de cuentas que implica, entre otras cosas, que haya consecuencias negativas para quien abusa del poder. Si eso no hay, pues eso no es democracia. Pues me parece, José Antonio, que justamente ese es el gran déficit de nuestra democracia. Pero, por otro lado, creo que nunca había estado tan viva en el país una agenda que busque justamente fortalecer estas instituciones, este sistema de rendición de cuentas que complete nuestro tránsito democrático y que haga funcionar nuestra democracia. ¿Y cuál sería el reto para este eje del tema de rendición de cuentas, Edna? Bueno, el reto fundamental es realmente cómo tenemos mecanismos efectivos del control del poder. ¿Cómo hacemos que las instituciones del Estado mexicano realmente sean funcionales? Hablando de mecanismos de control de poder horizontal. Los ciudadanos tenemos distintos momentos en que participamos y hacemos rendición de cuentas social, pero es clave fortalecer a las instituciones del Estado mexicano que tienen esta función. Ahora, yo veo que hay un estancamiento, hay una arterioesclerosis de las instituciones políticas de los pesos y contrapesos, que es lo que es el seno de la democracia, los pesos y contrapesos. Eso no está funcionando. No veo razón para que vaya a funcionar en los próximos años. Entonces, mi pregunta es, si eso no está funcionando, los poderes legislativos no están haciendo su trabajo. Totalmente de acuerdo. Los contrapesos otro sistema de contrapesos es el externo al Estado, que son los organismos de la sociedad civil como el que tú encabezas. Platícanos ese mecanismo. ¿Por qué es innovador? Porque muchas veces se habla de participación ciudadana, pero eso es medio etéreo, ¿no? Mira, Luis Carlos, yo creo que le has dado al clavo. La rendición de cuentas también tiene que ver con control de poder y con contrapesos. Y si tenemos nosotros poderes formales que claudican a su función, el legislativo ha claudicado, federal y los estatales. Entonces es muy difícil poder establecer un sistema de rendición de cuentas cuando no hay instituciones formales que cumplan con esa función. Y ciertamente organizaciones de sociedad civil hemos tomado un papel de exigencia de cuentas, por un lado, a través de la evaluación, a través de hacer pública información, haciendo uso de los instrumentos de transparencia para evidenciar problemas públicos. Pero no va a ser suficiente nunca, Luis Carlos. Yo creo que es un componente esencial de un juego democrático. Por eso en nuestras agendas, en la mayoría de las agendas de organizaciones que trabajan en este tema, está el fortalecimiento de mecanismos formales. Es como la dialéctica entre estas dos intervenciones. Una teoría implícita de la vida democrática es que a mayor democracia, menor corrupción. Más democracia significa más pluralismo, y este estimula los pesos y contrapesos entre poderes de gobierno. Asimismo, el pluralismo se acompaña de mayor participación ciudadana y, por tanto, la denuncia para fomentar su castigo. La evidencia muestra que no es una relación de causa-efecto, es decir, no significa que la democracia y el pluralismo hayan sido las causas de que la corrupción sea más baja. Edna, tú eres parte de un grupo de
organizaciones que han echado para adelante una propuesta conocida coloquialmente como 3 de 3, que es una iniciativa de una ley para poder definir mejor lo que es la corrupción, quiénes son los sujetos sancionables, qué castigos hay. Es un ejercicio de 300,000 firmas, es un ejercicio inédito, quizá el más exitoso de la joven democracia mexicana. La primera pregunta es, ¿y ahora qué sigue? Sigue que el Congreso legisle, que tome en cuenta estas ideas más otras y se echa a andar esta maquinaria. Viene un proceso complejísimo de diseño legislativo e institucional, complejísimo, porque en mayo del 2015 se aprobó una reforma constitucional que dará vida a un sistema nacional anticorrupción, bastante complejo. Entonces, la ley 3 de 3 es apenas uno de los soportes normativos legales que van a darle vida a este sistema, la ley de responsabilidades. Lo dices muy bien, Luis Carlos, ahí se van a definir cuáles son las responsabilidades, obligaciones, sanciones a los servidores públicos que cometan actos de corrupción. Creo que establece las cosas básicas. Por eso es un simiente del sistema. Pero viene la creación de otra ley general, que es la del Sistema Nacional Anticorrupción. Son distintas las instituciones que forman parte de este sistema y hay que entonces articularlas bien, que no vayan a ser esfuerzos fragmentados, que haya una política pública clara de qué queremos. ¿Y luego qué viene? Después vienen cambios a leyes orgánicas. ¿Y luego de lo legal qué viene? Pero todavía no acabo con lo legal, como 20 reformas a leyes secundarias. Después viene la implementación, la creación de un órgano rector del Sistema Nacional Anticorrupción, donde van a estar representadas las 6 instituciones, más una silla ciudadana, que es la séptima silla. Una silla ciudadana. Sí. Un grupo de ciudadanos va a estar representado y es este grupo coordinador va a estar no solamente coordinando las acciones, tratando que se haga un ensamblaje correcto y potente entre las distintas instituciones, sino también generando inteligencia, información de cómo podemos evolucionar y perfeccionar. Te lo comento porque yo estoy a favor de los avances que se han dado en materia del Sistema Nacional Anticorrupción, estoy a favor de la iniciativa que ustedes presentaron. Pero tengo la impresión de que también hay una enorme expectativa de que cambiando la ley se cambie el comportamiento y la verdad es que yo creo que con las leyes que tenemos se podría haber hecho muchísimo en combatir la corrupción con lo que tenemos, porque hay cosas que pueden funcionar si se aplicaran. Déjenme darles un ejemplo. Estuve leyendo hoy en la mañana que hay ya una total decepción de la Ley General de Víctimas que se propuso y se promulgó hace 2 o 3 años, como si eso fuera a resolver ese problema tan grave. Pues no ha pasado absolutamente nada. Y también es de ciudadanos, de un órgano autónomo. Te lo digo porque yo tengo la impresión de que la misma presión debe estarse haciendo hoy para que con lo que tenemos se esté combatiendo la corrupción hoy. No, estoy completamente de acuerdo que el cambio legal no implica un cambio en la realidad. Apenas estamos construyendo este nuevo sistema. Creo que el reto es enorme, el reto de una buena implementación, de tener instituciones, estos pilares del Sistema Nacional Anticorrupción, hacer una buena implementación en buenas instituciones que tengan capacidades, es clave, que tengan capacidades de investigación, que tengan autonomía, que tengan recursos, que estén bien definidas sus responsabilidades, sus alcances, sus atribuciones. Me parece clave. Entonces, un primer reto es la implementación. Claro, claro. Y un siguiente reto es, evidentemente, esta reforma implica, y regreso al comentario inicial, acotar el poder. Claro. Y vamos a estar viendo una tensión entre organismos de sociedad civil que quieren acotar ese poder y clase política que quiere concentrar el poder, ¿no? Y no va a ser fácil que decidan de manera unilateral atarse las manos. Y de eso se trata este ejercicio. Uno de los temas principales de la agenda política actual es el Sistema Nacional Anticorrupción y otras leyes relacionadas. En el análisis es importante considerar que estudios señalan que lo que contiene la corrupción no es el pluralismo per se, sino la existencia de un Estado de Derecho democrático. Los datos señalan que los países de la OCDE ya habían desarrollado burocracias profesionales y sistemas legales que sancionaban el abuso del poder aún antes de que arribara el pluralismo. La alternancia y el pluripartidismo con un débil Estado de Derecho son caldo de cultivo para la corrupción. Me parece que este esfuerzo colectivo, social, para instrumentar
eficazmente la rendición de cuentas en México, tiene mucho que ver con lo que señalaba Luis Carlos. Realmente hemos avanzado y se puede avanzar mucho más en materia jurídica. En varios temas de pronto tenemos leyes buenas o suficientemente buenas, pero el punto aquí, lo que no hemos visto es la voluntad de hacerlo y de aplicarlo adecuadamente, porque de pronto es, por llamarle así, la clase política, y hemos visto que de todos los partidos la alternancia no se tradujo como esperábamos en que esto mejorara significativamente. Son ellos los que se autorregulan. Si en un momento dado dicen, pues ahí están las leyes, pero ¿quién las aplica? Si a final de cuentas, entre los partidos nos beneficiamos de todo el tipo de abusos de poder que en términos generales en lo que incurren. No, pues alterar... Eso se tiene que romper. ¿Cómo? Sí, alterar el statu quo está dificilísimo. Sí. Entonces, yo creo que se puede hacer en la medida en que tengamos instituciones bien pertrechadas y muy especializadas. Mire, permíteme el ejemplo de la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Llegaron un par de fiscales muy competentes a hacerse cargo de temas muy delicados, en un ámbito que tenía que ver con violación de derechos humanos, con seguridad pública, pero me gusta la analogía porque ahí de este grupo empezaron a extender la capacidad de las instituciones de procuración de justicia, de la justicia en Guatemala, para poder llegar cada vez más lejos. Entonces yo creo que en la medida que si generamos esas capacidades, primero un núcleo de profesionales que realmente tengan autonomía, que se sientan con el espacio suficiente, que tengan las capacidades de investigación, y esto que se puede ir ampliando, si tenemos las condiciones, creo que podemos llegar a tener esa capacidad en el Estado para prevenir, detectar y sancionar la corrupción. No está fácil, y aparte tiene que ser una política transversal. No es generar un sistema y olvidar el resto de los mecanismos. De mecanismos que inciden en la corrupción. O sea, tenemos que ir cerrando los espacios que dan la oportunidad a la corrupción. Me refiero a compras públicas, contratación de obra, me refiero a temas de deuda, una infinidad de espacios donde existe la oportunidad de corrupción. Que están los huecos legales. Están los huecos legales. Si no cerramos estas puertas traseras, se nos va a seguir colando la corrupción. Y podemos tener un aparato punitivo que pueda generar una amenaza creíble de sanción, que va a ser insuficiente si no logramos prevenirla. Y para prevenirla hay que cerrar estos espacios. Yo soy institucionalista y creo en todo lo que dices, pero tengo cada vez más la convicción de que hay un problema de motivaciones ausentes que se han además petrificado más aún, que se ha corrompido el sistema tanto que buena parte del segmento de la clase política y empresarial no está interesada en nada de esto, y que buena parte de lo que está legislando es como para patear la pelota, para justificar el día de hoy diciendo, pues a ver, ¿a quién le toca? 2018 es un momento que puede detonar esas motivaciones por razones políticas. Hay una elección presidencial y este tema puede convertirse, con el apoyo de ustedes, de la sociedad civil, como en el tema eje de una elección. Forzar a que se pronuncien y alrededor de eso motivar una discusión pública. Pues ojalá que podamos llevarlo a ese nivel, Luis Carlos, porque también estoy cierta de que los incentivos están a patear la pelota para adelante y que hay un enorme riesgo de gatopardismo, de hacer un montón de cosas para seguir igual y que puede haber mucha simulación. Por ejemplo, ahora que entra la ley 3 de 3 al proceso legislativo, no tenemos todavía claro si habrá algún tipo de participación ciudadana, porque no está bien reglamentado. Claro. Pueden dictaminarla en unos cuantos días y votarla, Claro. Luis Carlos. Y pues ahí se nos acabó, como dicen mis colegas, ahí se nos acabó la primavera mexicana. Claro. Claro que eso generó una frustración que va creciendo, ¿no? El ambiente social. Crece el ambiente social y no es claro cómo pueden causarse. Me parece que la iniciativa 3 de 3 dio un espacio ordenado, institucional, para poder incidir en un componente central del Sistema Nacional Anticorrupción. Pero yo creo que esta indignación, este descontento, tiene costos y tiene consecuencias grandes. Edna, pues mucho éxito, porque el éxito de ustedes es el éxito de México. Gracias por acompañarnos y muchas felicidades. Gracias a ustedes. Y nos vemos la próxima semana.